Finalmente, cuando hablamos de derechos humanos, pareciera que las mujeres estamos excluidas de ellos, porque cada vez somos menos mujeres y me encanta saber que por lo menos ya vemos una mujer en el panel. Y bueno, hablar de derechos humanos, suele pensarse que se habla de los problemas de tortura, desaparición forzada, y poco se considera o poco se ve que los derechos humanos o que los derechos laborales son derechos humanos. Pensamos que los derechos laborales no son derechos humanos y se suele buscar esa idea, se busca separar los derechos laborales precisamente buscando que nosotros como trabajadores y trabajadoras ignoremos, no reclamemos y pensemos que no podemos gozar de estos derechos humanos laborales. Son importantes porque cuando hablamos del trabajo estamos hablando de vida, futuro, proyectos de vida. Cuando hablamos de trabajo estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad social, cuando hablamos de pensiones, una posibilidad de una pensión digna, cuando estamos enfermos, incapacidades, estamos hablando de la posibilidad de vivienda, estamos hablando de maternidad, estamos hablando de higiene y seguridad en el trabajo, estamos hablando de trabajo digno, estamos hablando de derecho a la asociación, estamos hablando de la posibilidad de construir un futuro y una nación. También cuando hablamos de derechos humanos laborales y al hablar de derecho a la asociación, estamos hablando de la necesaria existencia de grupos sociales de base que promuevan, construyan y sean parte de la nueva construcción de la democracia que estamos necesitando en este país. Se piensa que cuando somos sindicatos solamente nos dedicamos al mundo del trabajo, solamente estamos encerrados en nuestros centros laborales. Sin embargo, olvidamos que nuestro trabajo como sindicatos, como organizaciones de base, también es participar en la construcción de democracia, porque también ese es un derecho humano, tener la posibilidad de participar y como grupo ser una voz que reclame los derechos y la defensa de estas posibilidades de una existencia digna y un proyecto de vida. Cuando hablamos de derechos humanos laborales, también hablamos de acceso a la justicia. Un acceso a la justicia que tenemos muy limitado, porque desde el inicio de la figura de las instancias de justicia ya tienen defectos. Cuando hablamos de las juntas de conciliación y arbitraje, de los tribunales de conciliación y arbitraje, sabemos que quien elige a los presidentes, a quien elige esas instancias de justicia laboral, es precisamente el presidente de la República o el gobernador del Estado. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede haber justicia? ¿Cómo puede haber administración de justicia? ¿Cómo podemos acceder a una autoridad imparcial, autónoma, capaz de definir nuestros derechos cuando es el propio Estado el que lo está definiendo? Cuando es el propio patrón, el que no respeta las leyes, el que nos está diciendo que nos va a impartir justicia. ¿Cómo puede ser que podamos pensar en acceder a la justicia cuando es el propio Estado el que nos está diciendo si te reconozco o no tu personalidad jurídica, si te doy o no tu toma de nota, si tus elecciones son legales o no, si te detengo o no te detengo tus cuotas, si decido si puedes gozar o no de los salarios que no retienen como trabajadores? Porque debe quedar claro, las cuotas sindicales son los salarios de nuestros compañeros, son esos salarios, es lo que nosotros estamos dando para poder gozar de más derechos. Entonces, no es que ellos se posesionen de las cuotas sindicales, se posesionan de nuestros salarios, nos están quitando nuestros salarios que nosotros estamos dando para acceder a la justicia. Y entonces, ¿cómo acceder a la justicia si los que están exactamente arriba o los que están encargados de administrar la justicia son los que limitan el acceso a la justicia? ¿Cómo pensar que se puede acceder a la justicia cuando decimos y hablamos de seguridad social, de posibilidad de gozar del IMSS, del ISSSTE, de una pensión digna? Es precisamente el Estado el que cambia las leyes para que no podamos gozarlo. ¿Cómo hablar de acceso a la justicia cuando la instancia encargada de vigilar el higiene y la seguridad de los centros de trabajo, llamemos la inspección del trabajo, no funcionan? Porque no hay presupuesto para otras cosas, pero no hay presupuesto para inspección, no hay presupuesto para vigilar cómo está
garantizar los estándares laborales necesarios. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo acceder a la justicia cuando no podemos contar ni con el debido proceso, ni tutelas judiciales, ni garantías? Cuando uno acude a un tribunal a pedir justicia, lo primero que uno se encuentra es que precisamente los que integran esos tribunales son esos sindicatos que lo que menos hacen es interesarse en los trabajadores. ¿Cómo pensar que esos sindicatos, que sí tienen posibilidades de estar de legisladores y que no hacen nada al cambiar las leyes, no se preocupan, ahí están y son los que avisan cuando un trabajador está pidiendo justicia? Porque los trabajadores estamos en todas partes, estamos en muchos niveles y tenemos muchas caras y muchos colores de cuellos, blancos, negros y azules. ¿Cómo puedo ir a pedir que me reconozcan un sindicato cuando le estoy pidiendo al Estado y a esos sindicatos chavos que me den la oportunidad de registrar a mi sindicato, que me den oportunidad de cambiar de sindicato? ¿Cómo puedo pelearme con precisamente los patrones que son los que menos quieren que yo pueda ejercer mi derecho de asociación? Y entonces, ¿cómo puede haber una instancia de administración de justicia que esté integrada por tres partes que no le interesa administrar justicia a los trabajadores? Y entonces tenemos que pensar cómo pelear para cambiar esto, cómo podemos gozar y ejercer estos derechos. Y entonces yo hago la propuesta. Creo que para poder pelear por nuestros derechos humanos laborales tenemos que organizarnos mejor y tenemos que afinar la puntería y tenemos que decirle al mundo, como en esta campaña, que México no es el país perfecto que se ha encargado de decir que es. Cuando vamos a la OIT y se presentan quejas contra México, se dice que en México no hay problemas, se dice que México es perfecto, que los contratos de protección no existen, que el sindicalismo charro no existe y que hay uno que otro conflicto como alborotadores. Tenemos que decir que eso no es verdad. Cuando hablamos también de reclamo, tenemos que pensar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia, como el señor licenciado Manuel Fuentes, no muy utilizada en materia de derechos humanos laborales, sin embargo, que tiene muchos temas y muchas cosas que explorar y mucho que hacer. Insistiendo en el debido proceso, en las garantías judiciales, en las tutelas, pensando que se dice que nuestra Constitución protege a los trabajadores, está pensada en proteger a los trabajadores, está pensada en equilibrar el poder del poderoso frente al más débil, pero no es posible cuando la ley que tenemos y cuando las instancias de administración de justicia no lo hacen. Entonces tendremos que acudir a los derechos humanos, que es el poder, la fuerza y las normas y las leyes del débil frente al más fuerte. Y entonces tendremos que actuar y tendremos que ejercer y tendremos que exigir que se respeten sus derechos humanos laborales, pero sobre todo reconocernos como trabajadores y reconocer que estos derechos existen. Tenemos también que recordar que cada vez que hay un trabajador que quede en la calle, no es un trabajador que quede en la calle simplemente. Tenemos que recordar que es un proyecto de vida destruido. Y por cada trabajador que queda fuera, y por cada trabajador que nosotros permitimos que haya un abuso y que estemos permitiendo esa impunidad, estamos generando más violencia. Más violencia en las calles, más violencia en nuestros hogares, más violencia en nuestros centros de trabajo. Este golpe que se ha dado a los sindicatos, que se ha dado al SME, que se ha dado a los mineros, está generando más violencia en los centros de trabajo. Porque lo comentaba el compañero que hablaba de la psicología, cada vez que están limitando nuestro derecho de asociación, lo que se está provocando es que tengamos miedo de ejercerlo, miedo de reclamarlo. Se está provocando que los trabajadores digan, mejor no me organizo y me quedo como estoy. ¿Y qué estamos provocando? Mayor esclavitud, y mayor violencia, y mayores abusos, y mayor impunidad. Y entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ver a todos lados y apoyarnos todos. Y construir una gran red social, una gran red de trabajadores, identificándonos como trabajadores y entender que nunca más un trabajador solo. Por ti, por mí, por el de al lado, por mis derechos humanos, por los derechos humanos laborales, por todos. También tenemos que recordar que el derecho de asociación está reconocido en muchos instrumentos de derechos humanos, pero no es suficiente que estén ahí. Tenemos que pelear por ellos, tenemos que ejercerlo. La Constitución tiene una exclusión al decir que en el artículo 102, fracción B, dice que las condiciones de derechos humanos
no pueden conocer de derechos laborales. Se hizo una reforma, está en proceso, está pasando por los estados, no sabemos en qué momento va a pasar y se va a decir que las condiciones de derechos humanos ahora sí reconocen y ahora el Estado ahora sí reconoce que son derechos humanos laborales. Dicen a nivel internacional, dicen la jurisprudencia, dicen muchas instancias que no hay que esperar que la ley lo prevea. Si tenemos claro que todos tenemos derechos humanos y que los trabajadores, cuanto más tenemos derechos humanos, tenemos que ejercerlos y reclamarlos. El derecho de asociación tiene una figura importante. Somos la base de construcción, somos la voz que genera derechos, somos la voz encargada de reclamarlos. Entonces, este derecho de asociación se está buscando cómo limitarlo y se está buscando cómo destruirlo de una forma que nos demos cuenta. Una es esta forma de limitarnos y decirnos que no existe, y la otra es las reformas laborales. Estamos viendo cómo cada vez más se están promoviendo las reformas y lo que están buscando es decir, no hay derecho de asociación, querías derechos humanos, ya lo va a ver la comisión, pero tú no tienes derecho de asociación, porque se van a mantener las cosas como están y porque vamos a buscar la forma de que se fortalezcan los patrones, el Estado y los sindicatos charros para poder decirte, tú quédate sentado, no tienes nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Primero, la propuesta es identificar o entender que los derechos humanos o los derechos laborales son derechos humanos, no hay cuestionamiento alguno, no esperemos a que lo diga la ley y no esperemos a que venga y la decimos, no, tenemos que tenerlo claro, pero lo más claro es buscar, ejercer, reclamar y gozar del derecho. Ningún derecho se lo regala, es algo que hay que ganar y luchar. Muchas gracias.